Hola Raúl, buenas tardes. Soy Miguel Silva, ingeniero agrónomo, hijo de Patagones, nacido en Patagones, criado en Patagones y como muchos dijeron, cuando tenía 7 y 8 años nos solíamos revolcar en los picaditos que había en la Plaza Villarino y ya esos árboles eran grandes, eran de 40 centímetros por lo menos que yo recuerdo. En esa misma manzana que hoy se están cortando los árboles, había una diagonal que iba justamente como la diagonal, la calle que hay, que creo que se llama Catamarca, me parece que es la otra, era continuidad. Esos fueron sacados y se quedaron los árboles del perímetro. Te decía que soy ingeniero agrónomo, la vida me llevó a ser funcionario de la Municipalidad de Patagones, me dio la suerte de ser concejal y cuando fuimos concejales logramos, hay una ordenanza en Patagones, declarar pulmón verde, pulmón vegetal, lo que se llamaba la Quinta de Mao, la Escuela Pegasini, y creo que también estaba incluido la Plaza Villarino. En ese entonces me acuerdo que salió por unanimidad esa ordenanza, que por ahí debe estar, y recuerdo que nos acompañamos mutuamente con el por entonces concejal Angus, que él se debe recordar, eh, Héctor, de estas cuestiones. Te decía que también la vida me llevó a ocupar un cargo en el Ejecutivo y hacerme cargo de la producción allá por la intendencia del intendente Escurra, sí, y Arburúa. Y en ese entonces creamos un programa que se llamó El Niño y el Árbol y se forestó todo el acceso a Patagones con 3 o 4 especies distintas y se generaron con el Consejo Escolar jornadas de capacitación y de plantación. Cada chico ponía, hoy deben tener unos 40 años, esos jóvenes, 30 y pico, 40 años, cada chico le ponía un tutor, le damos un arbolito, un tutor y en una chapita de papel tipo aluminio le escribía su nombre. Y realmente a los 2 o 3 días ver los padres y los chicos ir a regar esos árboles del acceso con un bidón, realmente era emocionante, ¿no? Así como es de triste, o me agarró tristeza el año pasado cuando esos árboles plantados en la década del 80 fueron tronchados frente a la YPF. No sé qué molestaban esos árboles, no son tan viejos, no existía, no estaban sanitariamente atacados, no había gajos, son árboles jóvenes, no había gajos que significaran un peligro. Tal vez tapaba el cartel de la estación de servicio, no lo sé, los troncharon. Es decir, que con esto quiero decir que tenemos cierta autoridad para decir nuestra conducta forestal, ¿no? Y hoy sí fui a verlo a la Plaza Villarino y realmente uno reconoce como profesional, primero que si hay algún gajo, como es cierto que hay en las partes altas, gajos que están quebrados o desprendidos, hay que podarlos, o puede haber gajos que se separan mucho del fusto, del tronco central, entonces son un brazo pendiente muy amplio al costado del árbol y esos pueden quebrarse, especialmente con los vientos. Entonces, en ese caso uno justifica la poda. Pero además la poda no la puede hacer cualquiera, la poda tiene que hacerla un profesional, así como un profesional veterinario o un médico sabe de anatomía y de fisiología de los animales y del ser humano, también el ingeniero agrónomo es el profesional indicado para conducir esta tarea, porque sabe de la anatomía, de la fisiología de un árbol y de los vegetales en general. Yo no vi que hubiese ningún profesional, a lo mejor no lo vi yo, pero no había ningún profesional que diga corten acá, corten allá. Era corte a motosierra y a voltearlo de forma casi sanguinaria, ¿no? Eh, Justamente en un árbol que estaban volteando, en una horqueta, había un tronco de hornero, un ave que se animó a anidar ahí. Entonces, estas cosas realmente no las debe haber decidido un hijo o una hija de Patagones. Los que nacimos y transitamos por esa vieja plaza Villarino, no nos animaríamos a hacer y si lo hacíamos para prevenir algún accidente. Por eso rechazo contundentemente esta acción. Acepto sí que en algunos casos es necesario, pero realmente, como se han expresado algunos,
una chica Reser fue alumna mía en la universidad también, así que algo le habremos enseñado. Este, se preocupa por esto. Otro señor que habló, Carlos Larrañaga, que vive enfrente, y su asociación Niños del Árbol también. Y seguramente muchos de aquellos chicos del año 80 de todos los séptimos grados que plantaron árboles en el acceso, también se hicieron en la zona del Bañado, también se hicieron en Estrueder, también se hicieron en Villalonga, y había unos cartelitos a la orilla que decía programa El Niño y el Árbol, y a cada chico en aquel entonces se le daba un diploma con un mensaje simbólico del árbol en el cual le agradecía al chico por haberlo plantado. Y que a futuro le iba a devolver con creces su esfuerzo, porque le iba a dar oxígeno, porque le iba a dar aire puro, porque le iba a dar sombra, porque le iba a bajar la temperatura, porque iba a poder ser el lugar donde aniden las aves, que iban a alegrar con su canto su vida. Ese era el mensaje que el árbol le daba a los chicos, totalmente distinto a lo que está pasando ahora. Espero que el responsable de esto reflexione. No se trata acá de ir a la justicia ni hacer un aprovechamiento electoral de esto, no, nada más alejado de eso, pero sí de llamarlo a la reflexión y a consultar a los que saben de esto, a los profesionales, que los hay y muchos, y especialistas en forestación, en Patagones, que viven en Patagones o en Viedma o en la escuela Spegazzini. Tenemos un vivero forestal, tenemos un vivero forestal en Viedma. Hay mucha gente capacitada a la cual se puede consultar por estas cosas. Quería expresar esta idea, Raúl, y bueno, no sé si lo vas a publicar. Si lo publicás, te agradezco infinitamente, porque seguramente habrá muchos vecinos y vecinas que piensan como nosotros. Un abrazo a toda la comunidad de Patagones. Raúl, quería agregarte que cuando las comunidades maduran y aman la naturaleza y tienen conciencia de la importancia de los árboles, hacen valer su actitud. Un ejemplo lo tenemos aquí en la vecina ciudad de Viedma, cuando se asfaltó el bulevar Ayacucho. Allí hay unos añejos eucaliptos que se modificó la obra pública, se hicieron como una especie de bypass, cualquiera puede pasar por ahí, y quedaron los árboles en el medio. Eso realmente es conciencia sobre el arbolado público. Y otro ejemplo está cuando uno ingresa a la ciudad de Bahía Blanca por la avenida Len, en el cruce con la circunvalación. Ahí hay una especie de chicana donde se hizo a propósito. Se podía haber ordenado el tránsito con los semáforos, pero se pusieron los semáforos y se hizo una chicana para preservar justamente los árboles añejos eucaliptos también, similares a lo de la Plaza Villarino. Es decir, quiero significar con esto que hay ejemplos, y ni hablar aquellos que han tenido la oportunidad de visitar la ciudad de Mendoza, por ejemplo, donde la obra pública se hace alrededor del árbol y se respeta permanentemente el árbol. Quería significar esto también, que cuando la ciudad es madura y pondera los beneficios del arbolado público, lo hace valer.